buenas tardes a todas las maestras que están conectándose a este módulo de elaboración de instrumentos, evaluación y retroalimentación efectiva en el nivel inicial. Les damos la bienvenida a nombre de Educa Docente. Esperamos que este curso sea de mucha utilidad en vuestro trabajo, sobre todo en la práctica del día a día como docente, ¿no? Sabemos que la elaboración de instrumentos y evaluación es un tema bastante álgido que todavía nos cuesta asumir y tomar autonomía en lo que respecta al uso de los instrumentos y la retroalimentación en el aula, especialmente en el nivel de inicial. Nuevamente, bienvenida. Soy Nancy Sarmiento Peralta, que les estaré acompañando en esas 6 sesiones que vamos a tener relacionado a la elaboración de instrumentos, evaluación y retroalimentación. Bien, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de retroalimentación o elaboración de instrumentos, no podemos dejar de hablar de la evaluación, porque la evaluación es el punto de partida, si queremos llamarlo así, o es em, la evaluación es una forma de conocer cómo están nuestros niños. Para ello nosotros requerimos de estos instrumentos y también requerimos comprender cómo hacemos la retroalimentación para recoger esa información. Por eso en esta primera parte o en esta primera clase vamos a hablar de fundamentos de la evaluación formativa, ya que nuestro currículo nos orienta o tiene el enfoque de la evaluación formativa, lo cual nosotros debemos aplicarlo en nuestro desempeño docente, ¿no? Y para ello tenemos que conocer o tener claro en qué se sustenta la evaluación formativa de nuestro currículo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Es comprender los enfoques que sustenta la evaluación formativa del Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De promover aprendizajes y retroalimentación involucrando al estudiante. Ya nos dice el propósito, es que nosotros vamos a conocer o comprender o profundizar todo lo que se refiere sobre la evaluación formativa para que esto nos pueda servir a nosotros en el proceso del aprendizaje y retroalimentar involucrando a los estudiantes, ¿no? Eso sería el propósito y esperamos alcanzar o esperemos junto con ustedes alcanzar ese propósito al término de este módulo. Bueno, vamos a partir con nuestros acuerdos en este espacio formativo. Recuerden, es un espacio formativo donde ustedes van a tener la oportunidad de participar, de vincular lo que decimos o lo que vamos presentando con vuestra práctica. No olvidemos eso, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo nos va a ayudar a nosotros a desarrollar o fortalecer nuestras capacidades para luego ponerlo en práctica. Primero, tratemos de ser, bueno, no tratemos, sino debemos ser puntuales, empezar a las 4 y también terminar a las 5:30, tal cual está programado este módulo, ¿no? Los días que nos toca martes y jueves ingresamos a las 4 y terminamos a las 5:30. Evitar introducir ruidos. Quiere decir que tengamos apagado nuestros micrófonos. Levantemos la mano para participar, para que le demos la apertura, ¿no? Ya que los ruidos a veces interfieren en la escucha y distrae, ¿verdad? Recordemos el saludo y la conexión es importante. Cuando hablamos del saludo, cuando ingresen, si no están presentes, de repente han llegado un poquito tarde o no están, por lo menos preséntense vía chat, ¿no? Para conocerlos, su nombre. Sé que puedo ver vuestro nombre por la pantalla, pero me gustaría también en el chat que ustedes se presenten, ¿no? Y conectarse es importante. Cuando hablamos de conexión, no solamente es una conexión, digamos, una conexión
visual, sino también nos conectemos con lo que estamos escuchando, con lo que hacemos y aseguremos también nuestra conexión de equipo, ¿no? Porque de pronto se desconectan o de pronto se les acabó la batería o de pronto no están en un lugar seguro, en un lugar cómodo. Eso también es conectarse. Busquen su espacio cómodo, busquen un espacio donde ustedes puedan sentirse bien y poder escuchar y de repente hacer sus preguntas. Si no pueden escribir, tengan un lápiz a la mano, un lapicero, una hoja de apuntes. Esa es una forma de conectarse, ¿no? No solamente face to face como estamos en la pantalla virtual, sino también conectarse con el contenido, con la temática que vamos abordando y para eso es bueno asegurar todos estos aspectos, ¿no? Primero yo, luego el espacio y luego los elementos que debo tener a la mano para poder yo hacer uso en el momento preciso. Participar y aportar desde sus experiencias es importante, muy importante, ¿no? Porque así vamos consolidando, vamos clarificando nuestros conocimientos y vamos compartiendo sobre todo y asientando, cimentando lo que sabemos, ¿sí? Entonces, recordemos y pongamos en práctica estos acuerdos. Si hay algunos más, seguramente mañana, de acuerdo a lo que nos vaya hoy día, vamos a ir aumentando, lo pueden decir también ustedes al término de la actividad, ¿no? Para su mejor aprendizaje o mejor experiencia de aprendizaje que vamos a tener. Buenas tardes, Virginia, bienvenida. Bien, entonces ya teniendo claro nuestros acuerdos, empezamos con nuestra actividad, ¿no? Los contenidos de este módulo son 6 contenidos. Primer contenido, ya lo mencioné, son los fundamentos de la evaluación formativa. Segundo contenido es finalidades y funciones de la evaluación en el aula. La evaluación en situaciones auténticas, la retroalimentación efectiva, los instrumentos de la evaluación y uso de los instrumentos en la evaluación. Como les vuelvo a decir, las 3 primeras actividades vamos a profundizar lo que es una evaluación, qué implica una evaluación en situación real, qué implica la evaluación en el proceso de aprendizaje, qué implica la evaluación al cierre del aprendizaje, qué implica o al cierre de un periodo, qué implica la evaluación en la planificación. O sea, es importante tener claro sobre la evaluación de todo el proceso o los conceptos, la propuesta, el enfoque de la evaluación, para luego en función a ello considerar la retroalimentación y los instrumentos que podemos utilizar en el nivel. Bien, hoy día abordaremos aproximaciones conceptuales de la evaluación como forma de aprendizaje y enseñanza, ¿no? ¿Qué involucra esto? Seguramente cuando hablamos de evaluación o cuando viene a nuestro oído la evaluación, sea porque tengo que evaluar a los niños o porque tengo que rendir la evaluación en un determinado bimestre o trimestre o cuando viene el monitoreo, cuando viene la supervisión, por cualquier razón, seguramente la evaluación nos genera una serie de preguntas o estrés, o si nosotros nos hacemos las preguntas para evaluar, ¿no? ¿Qué evaluamos? ¿Qué evaluar? ¿No? ¿Para qué evaluamos? ¿Cómo debemos evaluar? Esas son unas cuantas preguntas que nos hacemos a la hora de evaluar o para evaluar. Seguramente hay muchas más, pero básicamente a veces nos hacemos estas preguntas o de repente no, y y cuando nos hacemos estas preguntas, si nos hacemos al momento de planificar, si nos hacemos al término, en el proceso o al término de de un determinado proyecto, actividad o ciclo, ¿no? O bimestre o trimestre. Y de repente recién a ese término o cuando nos piden la evaluación empezamos a buscar el instrumento o a hacer uso del instrumento, porque también tener claro en qué momento
uso esos instrumentos? O de pronto, ¿cómo recojo esa información, ¿no? Que me va a servir para evaluar. Entonces, habrá muchas preguntas, pero vamos a poder aclarar en este proceso estas 3 preguntas por lo menos. ¿Qué evaluamos, no? ¿Para qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? O sea, ¿qué necesitamos evaluar, no? Entonces, seguramente respondiéndonos en el proceso de este módulo, vamos a poder mejorar nuestra práctica o vamos a ir fortaleciendo aquello que ya venimos haciendo en el aula. Bien, para ello les voy a compartir un enlace que tengo acá, que ya lo estarán visualizando seguramente para que ustedes puedan responder. Hay 5 preguntas. Necesariamente no van a responder las 5 preguntas, sino ustedes de estas 5 preguntas van a elegir una pregunta que quieran responder. Aquella pregunta de repente que les sea más familiar, aquella pregunta de repente que a ustedes eh, les es más mm, fácil responderlas porque es parte de vuestra práctica, ¿no? Una pregunta es, ¿cuáles son los enfoques y concepciones en la que se basa vuestra práctica de evaluación o tu práctica de evaluación? Puedes elegir esa o puedes elegir qué tipo de tareas, preguntas o consignas utilizas para evaluar aprendizajes, ¿no? ¿O qué criterios priorizas al calificar a los niños y niñas o al evaluar también se puede decir, ¿no? ¿Cómo empleas las evaluaciones para orientar a las niñas y niños y ayudarles a progresar? Porque una de las finalidades es eso, ¿no? Que el niño logre progresar en su aprendizaje. Y la otra pregunta es, ¿cómo comunicas los resultados de las evaluaciones que realizas? Para ello, voy a compartir con ustedes este, este enlace, lo voy a pasar por el WhatsApp, no, perdón, por el chat y ustedes ingresan a través del chat. Buenas tardes, acaba de entrar Flora, Fiori, creo, Rosana, buenas tardes, bienvenidas. Bien, ahí está el enlace y pueden ingresar y vamos a ir visualizando vuestras respuestas. Recuerden, ustedes entran al Jamboard, pasan las planillas, hay 5 planillas, en cada planilla, cada planilla tiene su pregunta. Ustedes jalan la etiqueta o el papelito y pueden llenar ahí, ¿sí? Y nosotros vamos a luego compartir sus respuestas visualizadas en pantalla. Así que les vamos a dar 5 minutitos para que ustedes puedan responder una sola pregunta, mientras yo también voy entrando al Jamboard, ¿sí? Si tienen alguna dificultad, me lo avisan y de repente vamos a buscar otra forma de participar. Recuerden, estas actividades también es importante realizarlas porque así también vamos reflexionando cuán fácil es responder a una pregunta a partir de lo que yo hago, ¿no? Porque son preguntas en función a vuestra experiencia, ¿sí? Bien, entonces, maestras, hasta 4:20 esperamos sus respuestas mientras yo también voy visualizando. A ver, recuerdo para entrar al Jamboard solamente tienen que estar conectados a su Gmail. Seguramente ustedes tienen su correo Gmail, prendan su correo Gmail y yo les comparto el enlace y pueden ingresar a través de ello. No necesitamos ningún otro código, básicamente tener abierto el correo del Gmail. Aquí yo ya estoy compartiendo el Jamboard y voy a poder visualizar vuestras respuestas.
Lo mismo que yo estoy visualizando, ustedes también pueden visualizar. Aquí está la primera pregunta. Acá arriba hay una flechita que me indica si quiero responder la segunda pregunta, la tercera pregunta, ¿no? Ah, muy bien. Acá ya alguien ha completado su respuesta. Muchas gracias. A ver quién más se anima. Simplemente jalan una etiqueta, una notita acá y van llenando. A ver, para los que de repente aún tienen dificultades, entro a mi Gmail, ah, entro al Jamboard, que está al final de los iconos, luego jalo una notita y empiezo a responder la pregunta. La pregunta que yo quiero puede ser la 2, la 3, la 4, la 5. Ya tenemos acá una respuesta. Como les dije, les voy a dar hasta 4:20 para que puedan responder. Gracias por su participación. Estoy viendo que hay varias personas conectadas. Cuando ustedes van sí deben tener, bueno, por si acaso, ¿no? Cuando ustedes van a su pantalla de Gmail, hay, acá al costado hay unos puntitos, abren y bajan, ¿no? Bajan y los iconos y abajo hay una J, que es así como esta que estoy marcando. No sé si es J, parece una J, parece una nota musical, no sé cómo describirlo. Hacen clic ahí y a través de ello pueden ingresar, ¿no? Pero en este caso no van a necesitar porque a través del enlace les va a llevar a eso. Solamente abran su, su correo Gmail. Ya tenemos dos respuestas, solo que acá lo he agrandado para poder compartir. Es lo mismo que está acá, lo he agrandado para poder compartir. A ver, solamente tenemos dos participantes. A ver, un par de minutos más para que puedan participar todas, por favor. Vuelvo a repetir, su participación es importante porque es una forma de compartir también lo que vamos haciendo y es una forma también de clarificarnos a nosotras mismas qué es lo que estamos haciendo en relación a la evaluación, ¿no?
Milagros, me dice que yo no puedo ingresar. Milagros, no sé si está prendido tu Gmail, ¿no? Si está prendido tu Gmail, sí puedes ingresar sin ninguna dificultad. Es más, alguien me ha borrado la pregunta número 1, pero no importa, lo voy a volver a escribir, ¿sí? A ver, la pregunta 1 era, ¿cuáles son los enfoques y concepciones? A ver, voy a tratar de escribir. Esta era la primera pregunta. Seguramente por alguna situación se borra. Bien. A ver, vamos a ver si hay más preguntas, más respuestas. Si no, compartimos las que hay. ¿Ya? Bien, a ver, en la pregunta 1, 2, acá hay 3. Bien, tenemos 2, 3, 4, 5 participantes. Muchas gracias a las maestras que están participando. Como les vuelvo a repetir, vuestra participación es sumamente importante porque es una forma de compartir nuestros aprendizajes y una forma también de clarificarnos y cimentar aquello que ya sabemos, ¿no? Bien, la primera pregunta era, ¿cuáles son los enfoques y concepciones en la que se basa vuestra práctica de evaluación? Recordemos, nuestras prácticas están basadas en enfoques, hasta espirituales, X enfoques que uno viene adquiriendo desde que nacemos, ¿no? El entorno familiar, social, inclusive la misma necesidad nos permite practicar ciertas formas de vida orientadas o alineadas en un marco o en un enfoque. Entonces, la evaluación, nuestra práctica evaluativa también tiene un enfoque, ¿no? Que está orientado desde el currículo nacional. Bueno, eso lo vamos a clarificar en este proceso si es que no hemos respondido y al final vamos a presentar lo mismo y seguramente vamos a tener ideas más claras. Bien, pregunta número 2. Dice, ¿qué tipo de tareas, preguntas o consignas utilizas para evaluar aprendizajes? Acá nos dice el aprendizaje alcanzado. Ya, entonces tengo que tener claro cuál es ese aprendizaje alcanzado, de dónde viene. Eso quiere, me imagino que quiere decir lo que el niño ha logrado alcanzar, me sirve a mí para evaluar, ¿no? Pero acá nos decía la pregunta, ¿qué tipo de tareas, o sea, por parte de la maestra, o propone para que el niño, para que pueda evaluar, o qué preguntas o qué consignas realizamos nosotros para evaluar los aprendizajes, ¿ya? Utilizamos la consigna, mira, nos dice acá, como por ejemplo, identifica, clasifica, menciona, nombra, resuelve, participa. Todo eso, ¿cómo se llama? ¿No? Que el niño son consignas, sí, pero ¿qué son? Identificar, clasificar, mencionar, nombrar, resolver, participar, ¿no? Bien, está claro que es un conjunto de repente de habilidades, capacidades que el niño debe evidenciar, ¿no? Bien, gracias. La siguiente pregunta dice, por lo general trato de aplicar tareas prácticas o al presentar un producto, algunas veces colectivas o individuales para poder evidenciar el avance de los niños. Muy bien, tareas prácticas, o sea, actuaciones, ¿no?
Actuaciones que imagino que los niños pueden realizar, pueden evidenciarlo. O productos. Muy bien. Realizo tareas o propongo tareas o productos que los niños realizan, ¿no? De forma grupal o individual. Muy bien, para alcanzar, para ver los avances de los niños. Bien, otra respuesta. Muchas gracias por vuestra respuesta. Dice, cuando quiero evaluar a los niños, siempre les hago preguntas que lo hacen reflexionar. Muy bien, preguntas de tipo reflexión. Ahí me doy cuenta cuando han logrado o no un aprendizaje significativo. Es una de las formas de recoger sus aprendizajes, ¿no? O preguntas que le permitan alcanzar ese aprendizaje o que le permitan reflexionar si ha logrado o no, o qué le falta, ¿no? O cómo podrían hacer. Y para eso nos sirven esas preguntas abiertas, esas preguntas de reflexión. Bien, gracias a las 3 participantes que han respondido a la pregunta ¿qué tipo de tareas o preguntas o consignas utilizamos para evaluar? Acá tenemos 3 participantes también que han respondido a la pregunta. Dice, la pregunta es, ¿qué criterios? Voy a agrandar un ratito esta respuesta para poder compartir. Uy, 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 me cuesta. A ver, ahí está. Dice, la pregunta es, ¿qué criterios priorizas para calificar a los niños y niñas o para dar tu última, para hacer tu, si queremos llamarle también, eh, para, para hacer el, el consolidado o la sistematización ya de tu evaluación, ¿no? ¿Qué criterios? Dice acá, priorizo su desempeño en el aula en cuanto a socialización, la comunicación con su entorno. Bien, dice, priorizo los criterios de la competencia. Ajá, ya estamos entrando más a aquello que debe aprender el niño, ¿no? Priorizo los criterios de la competencia que estamos desarrollando, de acuerdo a la necesidad o interés de los niños, considerando su forma de aprender. Bien, ahí prioriza el desempeño, lo que el niño evidencia, ahí prioriza el criterio de la competencia, ¿no? También nos dice la otra maestra o una de las maestras, priorizo el desempeño a través del criterio y evidencias. Muy bien. Prioriza su desempeño del niño, pero vinculado al criterio y a su actuación o evidencia, ¿no? Ya sea una actuación o producto del niño. Muy bien, maestras, muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta? No tengo más preguntas. ¿Cómo empleas la evaluación para orientar a las niñas y los niños y ayudarles a progresar? No hay. Tampoco hay respuesta cómo comunicar los resultados de la evaluación. Esto nos da cuenta que de repente hemos avanzado en lo que son los criterios. Ya no evalúo por evaluar, sino tengo un criterio, tomo en cuenta el desempeño del estudiante, ¿no? Tengo en cuenta la competencia, el desempeño del niño en función a algo, ¿no? A algo que yo me he propuesto, en este caso, que son las competencias que nosotros debemos desarrollar en los niños. Muy bien, maestras, muchas gracias. Un aplauso para ustedes, virtual, por supuesto. Y ahora vamos a continuar con mm, con nuestro módulo. Voy a cerrar esto y luego pasamos a compartir. Me gustaría por ahí de repente que ustedes respondan cómo se han sentido en este momento. Me gustaría que lo escriban nada más en el chat. ¿Cómo se han sentido con estas preguntas? A ver si alguien se anima a escribir. Bueno, Milagros nos dijo que yo no puedo ingresar. A ver, ¿alguien se anima a responder cómo se han sentido con estas preguntas? Ajá, alguien dice. Triste, no puede escribir mi respuesta. Muy bien, Janina, esperemos que en la próxima puedas participar. ¿Alguien más?
¿no? Porque esta va a ser las preguntas que en cierta forma van a ir continuamente presentándose en el proceso, durante el proceso. Desafiadas a reflexionar en nuestra forma de evaluar. Gracias, Fiore. Efectivamente, siempre una pregunta abierta es un desafío, ¿no? Porque inmediatamente me lleva a la práctica, a mi desempeño, cómo estoy haciendo. De repente lo hago y cómo lo digo también, ¿no? O sea, sí lo hago de esta forma, pero me cuesta decirlo o me cuesta sintetizarlo. Yo tampoco, dice, estuve reflexionando mucho y preguntándome cómo evalúo. Ajá, muy buena reflexión. Yo tampoco pude hacer, son preguntas muy desafiantes que hacen reflexionar. Efectivamente, son preguntas que nos llevan a un desafío y a darnos cuenta cómo estamos evaluando, ¿no? Entonces, seguramente a partir de eso también a partir de estas preguntas también nos vamos a involucrar más en el proceso, vamos a podernos hacer más preguntas, vamos a poder participar y seguir cuestionando nuestro trabajo en función a la evaluación, ¿no? Me cuestionaba mucho, dice Karen. Muchas gracias, Karen. Bueno, esas son las preguntas. Dice, buenas tardes, dice María Marcia Rivas. Las disculpas por ingresar tarde, pero de acuerdo a las interrogantes tengo que hacer una reflexión sobre cómo estoy evaluando a mis estudiantes. Efectivamente, de eso se trata. Y no es porque simplemente, no solamente porque se han hecho estas preguntas, sino esto nos lleva a preguntarnos cuando nosotros vayamos al campo, cuando nosotros estemos in situ y empecemos a evaluar o comencemos con la evaluación y también tener claro dónde empieza la evaluación, ¿no? Muy bien, chicas. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Gracias nuevamente por su participación. Esperamos la participación de todas posteriormente. Bien, nos quedamos acá. Pasamos acá, ¿no? Cuando hablamos de una evaluación formativa, hay conceptos que datan desde años, o sea, no es de este ahora, de este momento, del año 2000 o del 2015, no, sino esto datan desde 1967. Prácticamente nace con el constructivismo, ¿no? Por ejemplo, Scriven nos dice que la evaluación formativa valora los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se evalúa el aprendizaje, sino también se evalúa la enseñanza, porque si el niño no aprende, porque tal vez el proceso de enseñanza no está bien, no están ligados, ¿no? Pasa eso en muchos casos, porque antes el alumno no conocía lo que le iban a evaluar, el alumno no sabía ni cómo le iban a evaluar y por lo tanto el aprendizaje y la evaluación estaban divorciados, ¿no? En este caso, la evaluación formativa dice, no solamente se evalúa al alumno, sino también se evalúa el proceso de enseñanza, cómo está promoviendo ese aprendizaje, cómo está mediando el profesor, ¿no? O el maestro que acompaña al aprendiz. Diferencia entre la evaluación de proceso y terminal. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo una evaluación final con una evaluación de proceso, ¿no? La evaluación de proceso, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para ver cómo está avanzando, para ver su desempeño del niño o del estudiante, y la terminal me sirve para hacer un juicio, ¿no? Por eso hablamos nosotros en educación inicial de las conclusiones descriptivas, ¿no? Al término de un periodo que puede ser trimestre o bimestre o al término de un ciclo o del año en este caso, ¿no? Entonces, escriben, nos da, bueno, saca un resumen, pero él habla de estos aspectos de la evaluación, ¿no? Que valora la enseñanza-aprendizaje y diferencia entre la evaluación de proceso y terminal. Bloom, en 1971, ofrece información, dice que la evaluación formativa ofrece información que el maestro puede usar para tomar decisiones en la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que se evalúa para recoger información, ¿no? Se evalúa a los estudiantes para recoger información
y esta información me pueda servir a mí como docente o maestro para tomar decisiones en la enseñanza, ¿no? Porque si yo veo que los estudiantes, este es el resultado, no han logrado alcanzar lo que yo he previsto, lo que hemos previsto, ¿cómo utilizo esto para que en lo siguiente pueda tomar decisiones y hacer que ellos logren sus aprendizajes? Y seguramente estos dos aspectos, decirles dos conceptos, dos ideas fuerzas, a ustedes les está llevando a la práctica o les está recordando algo que ya en algún momento han escuchado ustedes en una capacitación, en un curso virtual, en una ponencia, ¿no? Que la evaluación o lo que yo recojo como evaluación lo utilizo también como información para que nos sirva y tomar decisiones, cómo es que voy a cómo es que voy a enseñar o mediar o favorecer al estudiante para que logre alcanzar lo previsto, ¿no? Sadler en 1989 dice que la evaluación ofrece información que los estudiantes pueden usar para mejorar su propio desempeño. Ajá, acá ya nos dice que la evaluación, ¿no? Permite al estudiante usar. ¿Para qué? Para que él mismo mejore su desempeño. Es como ahora, ¿no? Ustedes mismos, si compartiríamos esas preguntas y ustedes mismos han reflexionado para mí ha sido un desafío, ¿no? ¿Cómo? Si hacemos una evaluación ahorita de vuestra participación, ¿no? ¿Cuántas preguntas hemos podido responder? ¿Qué preguntas ha sido fácil? A ustedes les ha llevado una reflexión, porque es como claro, acá es son preguntas que ustedes tendrían que responder. Igual pasa, o igual nos dice Sadler, ¿no? Que la evaluación formativa permite también los resultados que los estudiantes utilicen para mejorar su propia práctica, o sea, compartir qué es lo que vamos a evaluar, qué es lo que vamos a alcanzar. Por eso se dice, no sé si ustedes tienen claro o siempre han escuchado, compartir los propósitos con los estudiantes, ¿no? Los estudiantes deben saber cuál es el propósito de la actividad, de la unidad, ¿recuerdan, no? Para que también el alumno solo se rete y pueda mejorar su desempeño, ¿no? Mira, esto teníamos que lograr, pero tú has logrado esto, ¿qué crees que te falta, no? Entonces, muy bien, has terminado, has logrado esto hasta ahora, pero vamos a ir mejorando. Ahora vamos a hacer en otra situación, en otro momento va a tener otras oportunidades, ¿no? Y ellos van a estar seguramente con ese desafío para poder alcanzar, ¿no? Bien, en 1998, 2007, 2009, varios autores o eh, tenemos varias propuestas desde Blackie Williams, Brockhart, Stingis, que nos dice que la evaluación cumple una función de motivación, ¿no? Motiva a los estudiantes a seguir aprendiendo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la evaluación ya no debe dar miedo, ni debe ser un estrés para el estudiante, ni para el padre de familia, mucho menos para nosotros, ¿no? Sino que a través del recojo de informaciones, ¿no? A través de que nosotros vamos registrando sus aprendizajes de los estudiantes, también esto debe ser motivador para ellos, ¿no? Ah, logré esto, pero me faltó esto. A la próxima lo voy a hacer, pero va a depender mucho de cómo se lo diga el maestro. Entonces, estos conceptos de la evaluación formativa son enfoques de algunos del constructivismo, nos permiten o nos permite sustentar nuestra práctica de la evaluación, y lo cual está suscrito en en nuestro, en nuestro currículo nacional, ¿no? ¿Cuáles son esos enfoques que hemos mencionado, perdón, ¿no? La evaluación de desempeño, ¿no? ¿En qué consiste la evaluación de desempeño? ¿No?
ya ustedes han escuchado hablar en algún momento, la evaluación de desempeño, si queremos hacer, valora o pone en evidencia el desempeño de la persona evaluada, ¿no? La evaluación para el aprendizaje, o sea, se evalúa para mejorar el aprendizaje del estudiante. La evaluación auténtica. ¿Qué quiere decir la evaluación? El enfoque de la evaluación auténtica, que está sustentado en situaciones reales, situaciones que le van a servir al estudiante que lo va a poner en práctica en su vida diaria. La evaluación francófona. La evaluación francófona es que la evaluación sirve para reflexionar, para tomar decisiones, para autorregularme. De repente no estoy haciendo bien, pero en este caso, permitir que el estudiante se autorregule su aprendizaje, ¿no? ¿Qué está dificultando o qué le está faltando en otros casos? La evaluación del desarrollo, o sea, para avanzar. Estos son los enfoques que sustentan la evaluación formativa. Y como ya ustedes se habrán dado cuenta, cuando desde el 2018 venimos escuchando hablar de la evaluación formativa, nos exigen en nuestra práctica la evaluación formativa, ¿no? Si nosotros no tenemos claro la propuesta de la evaluación formativa que nos plantea el Ministerio de Educación, sustentado en estos enfoques, no es que se le ocurrió a alguien o al ministro de turno o a la directora de turno de la EBR, sino hay una propuesta que consideramos que esta propuesta es importante porque involucra al estudiante, porque permite romper con esa em, idea de la educación tradicional que la evaluación es para sancionar, la evaluación es para hacer sentir mal o para agrupar a los chicos quién sabe y quién no sabe, ¿no? O sea, se rompe con esa concepción, la evaluación formativa rompe con ese concepto de evaluación, ¿no? Más bien acá, la evaluación formativa es para alcanzar aquello que nos hemos propuesto, para cerrar esas brechas entre el aprendizaje y el estudiante, ¿no? Para que el estudiante, esa evaluación que que le damos, la información de la evaluación, le sirva para mejorar o para decir también que esto me sirve y no me sirve a mí en la vida real, ¿no? Que no quede solamente en una nota, en un check o en un visto bueno, sino que le sirva para su vida diaria. Por ejemplo, la evaluación de desempeño decía, valora o pone en énfasis la actuación, ¿no? A través de preguntas y tareas de desempeño auténticas y significativas. Y vamos a ver cómo estos, o sea, estos enfoques se vinculan unos a otros, ¿no? Y que en la práctica es fácil evidenciarlos. Ustedes han dicho, nosotros hacemos preguntas, ¿no? Evaluamos su desempeño del niño. ¿Y su desempeño es en una fantasía o en una situación real? En una situación real, ¿no? Significativa. Por ahí escuché sus respuestas en base a sus intereses y necesidades de los niños. Cuando es de su necesidad y su interés es significativo para los estudiantes, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros evaluamos desempeños. Dice, la evaluación auténtica, ¿no? Valora, pone en énfasis actividades auténticas y preguntas esenciales, esas preguntas retadoras, ¿no? Por ejemplo, nos dice que las situaciones de aprendizaje son válidas para otras, o sea, en una situación de aprendizaje que yo promuevo o que yo propongo a los niños, porque ustedes en su planificación hablan de situaciones de aprendizaje. ¿Cuál es la situación de aprendizaje? ¿En qué situación va a aprender el niño? Por eso hacemos en una situación de investigación, en una situación de visita, en una situación de juego, en una situación de
dramatización, representación, qué sé yo, nosotros describimos, ¿no? El niño va a desarrollar aprendizajes y acá nos dice que esa misma situación no es exclusiva para un aprendizaje, sino también puede lograr otros aprendizajes y ustedes a la hora de recoger seguramente se darán cuenta, oye, acá yo estoy, por ejemplo, en una situación de construcción que los chicos tienen cajas, forman cajas para hacer un edificio, una torre, ¿no? Trajeron sus cajas. Paralelamente que ellos van desarrollando, de repente te has propuesto evaluar una competencia de matemáticas, ¿no? Y obviamente al interactuar, al tomar decisiones, al resolver problemas, al decir esto va, no va, hay otras capacidades que están desarrollando, como la comunicación, la convivencia, porque como dijeron por ahí, lo evalúo de forma grupal o individual, ¿no? Entonces, cuando les doy pequeñas tareas o productos que tienen que desarrollar o que tienen que ejecutar, entonces, esa es la evaluación auténtica, ¿no? Que plantea situaciones que son, que estas situaciones también son válidas para otros aprendizajes. La pedagogía y evaluación no se separan. ¿Qué quiere decir? O sea, lo que yo voy mediando, voy acompañando a los niños, no está separada de la evaluación, porque voy haciendo preguntas en el proceso, ¿no? Voy ayudando al niño a alcanzar aquello que nos proponemos, tomando como ejemplo esto de las torres, ¿no? ¿Qué te falta y qué crees que puedes utilizar? ¿Por qué la caja pequeña no puede estar debajo de la caja grande? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo quieres pintarlo? ¿Y por qué quieres pintarlo? A qué quieres que se parezca? O sea, yo voy mediando, esa es la pedagogía, es la forma de cómo el maestro, es el arte de enseñar, dicen, ¿no? Pero paralelamente voy evaluando, porque voy evaluando qué cosas va evidenciando el niño y también qué le cuesta evidenciar, ¿no? O sea, la evaluación auténtica valora eso y promueve estas situaciones de aprendizaje y que la pedagogía y la evaluación no se separan, van juntos. La evaluación para el aprendizaje, ¿no? Dice, es la retroalimentación valora la retroalimentación para ayudar a los estudiantes. Criterios explícitos, saber preguntas o saber preguntar, saber hacer preguntas en todo caso, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, también ustedes por ahí han respondido a través de preguntas que le permita reflexionar al estudiante, ¿no? Me respondieron. Entonces, efectivamente, es saber hacer preguntas para que el niño logre su aprendizaje, ¿no? Eh, en, en este enfoque de evaluación para el aprendizaje, son relevantes los instrumentos, las rúbricas, ¿no? Los criterios, como lo han mencionado ustedes, y el análisis de esto, ¿no? Para poder decir al final, ¿están aprendiendo los niños? ¿Los criterios están claros? ¿Mis instrumentos me ayudan a decir si el niño ha logrado aprender esto, el estudiante está avanzando? ¿Qué es lo que ha logrado en función a los propósitos o a la competencia, como lo mencionaron, ¿no? El enfoque de la evaluación francófona, ¿no? Como les dije en un momento, promueve la autorregulación del aprendizaje, diferenciación pedagógica, ¿no? Participa, toma en cuenta constantemente la participación del estudiante, donde se promueve la regulación proactiva, ¿no? A partir de lo que yo mismo veo, por ejemplo, si el estudiante sabe cuál es el propósito y cómo le vamos a evaluar y a través de qué lo vamos a evaluar, entonces él va a ir autorregulándose, ¿no? Se va a regular y se va a involucrar, no va a rechazar, ah, ya me falta esto, entonces yo lo voy a hacer de esta forma, o para alcanzar esto también puedo utilizar esto, quiero realizar en estos tiempos, o inclusive decir, ha sido muy poco el tiempo, yo necesito un poco más de tiempo, ¿no? Entonces el estudiante se involucra en ese aprendizaje que se quiere alcanzar porque fuimos claros con el propósito.
Asimismo, se podrá dar cuenta de repente que él algo está haciendo mal que no está logrando, ¿no? ¿Por qué crees que no estás logrando? A ver, ¿qué crees que estás dejando de hacer? ¿No? Entonces, eso considera el enfoque de la evaluación francófona. Y la evaluación del desarrollo considera progresión del aprendizaje, cerrar brechas, ¿no? Uso de la información externa e interna. Esto quiere decir observación de la progresión del aprendizaje, cómo está en un primer momento o en un momento intermedio y al final, ¿no? Respecto a un referente, respecto en este caso a la competencia, nosotros podemos. Miren, todo esto que he mencionado como idea fuerza, ustedes ya lo han escuchado seguramente en las capacitaciones, en los cursos, a través de webinar que continuamente o constantemente el ministerio lo promueve, ¿no es cierto? Y acá sí seguramente nos haremos algunas preguntas. ¿Todo esto literalmente podemos hacer con los niños? Ahí está la pregunta. Por ejemplo, cuando alguien se preguntara, dice, y maestra, ¿cómo un niño de inicial se puede regular proactivamente ante una evaluación? Yo también me hago esas preguntas cuando estoy con los niños, ¿no? O decir también, nos han dicho que en inicial no se usa rúbricas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? O tal vez por ahí una pregunta, decir, ¿cómo involucro, cómo le digo al niño, literalmente le digo cuál es el propósito de la evaluación o de esta situación significativa, o le voy a decir qué es lo que voy a evaluar si el niño se puede olvidar? Porque al niño no le interesa que le evalúes, ¿no es cierto? Lo que al niño le interesa es jugar, divertirse, sentirse bien. Y eso te dice el enfoque de educación inicial, ¿no? Eso te dice, el niño aprende jugando y obviamente jugar es divertirse, sentirse bien. El niño no está, no, el niño menor de 6 años, de repente casi no es consciente de que va a ser evaluado, obviamente no es consciente. Ahí viene de repente ese quiebre en educación inicial, ¿no? Pero no lo tomemos como quiebre, maestras. Analicemos esto y hagámonos preguntas, ¿no? Em, por ejemplo, ¿evaluamos desempeño? Sí, el desempeño es la actuación de los niños, ¿no es cierto? Y las producciones que tienen ellos, individual, grupal. Entonces, cabe esto, ¿no? Planteamos situaciones auténticas. Educación inicial desde siempre se ha promovido a través de los proyectos situaciones auténticas, reales, donde el niño es parte de este aprendizaje, porque tomamos en cuenta sus intereses, lo que le gusta, lo que quiere aprender. Entonces, por lo tanto, siempre se ha trabajado en situaciones auténticas. La maestra siempre ha acompañado al niño, ¿no? En educación inicial no es que nos hemos pasado adelante y les hemos dejado que vayan, siempre hemos ido rotando de manera individual, grupo en grupo, involucrándolos, preocupándonos con que ellos participen. Entonces, siempre hemos trabajado juntos lo que nos hemos propuesto y tu acompañamiento, ¿no? ¿Qué más podemos decir que hemos venido haciendo? Participa constantemente el niño. Tal vez no participa de una manera, digamos, clara como podría tener un niño de 7 años con un pensamiento más formal, que sabe lo que vamos a hacer y conoce los procesos, pero sí sabe, sí el niño participa del proceso de un aprendizaje. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Esto. Y tercero, ¿qué? ¿Y qué más podemos hacer para lograr terminar esto o para encontrar aquello o para hacer una entrevista, para construir algo, para presentar algo? O sea, el niño, sí, siempre ha participado, o me equivoco, ¿no? Porque eso se ha propuesto desde las guías que tenemos en educación inicial, las guías de interacción, la guía de juego libre, la guía de repente
inclusive como dicen, la gordita, había una guía del enfoque de educación inicial. O sea, siempre lo hemos trabajado, ¿no? ¿Hemos observado al niño constantemente? Sí, hemos observado. Y creo que aquí está un poco el punto de quiebre o la dificultad cuando hablamos de instrumentos y de criterios, ¿no? Yo les pregunto, ustedes ya hemos trabajado, hemos propuesto, consideramos a los niños, involucramos a los niños, tenemos claro. Simplemente cuando yo evalúo o registro en un instrumento, ¿estoy registrando en relación a las competencias o qué estoy registrando? Cuando yo veo un producto del niño y quiero evaluar, evalúo, recojo la información en función a la competencia, al criterio o en función a qué. Por ahí decía, si no me equivoco, cuando hago si no me equivoco, decía, escribe, que la evaluación también sirve para el aprendizaje, ¿no? Tanto para el estudiante como para el docente. Estoy mediando en función a la evaluación, perdón, en función a la competencia que me he propuesto evaluar o en función a otra competencia. Porque a veces, mañana les voy a presentar o en la próxima clase una casuística de su propósito de la maestra y su mediación. A veces mi propósito es una cosa, o sea, está en función a una competencia, pero mi mediación está en función a otra competencia. Pasa. Entonces, ahí tendríamos que autorregularnos nosotros como maestras, ¿no? Teniendo claro todo esto, cada uno se va a ir identificando, como lo han dicho en antes, cómo estoy evaluando, ¿no? ¿Qué estoy utilizando? Lo que estoy utilizando me sirve, el contenido de mi instrumento es válido, es real, ¿no? También podría evaluar la situación que yo le promuevo al niño. ¿Me permite recoger información de su aprendizaje o simplemente son pequeñas consignas, indicadores? Lo veo en forma integral vinculado a una competencia. O sea, hay muchas preguntas que les decía que nos tenemos que hacer desde nuestra práctica, ¿sí? Entonces, yo quisiera que participen a través del chat si algo de lo que he mencionado en este cuadro como idea fuerza le es familiar, ¿no? ¿Qué le es familiar en su práctica? ¿Lo podrían escribir, por favor? La evaluación de desempeño, la evaluación o el instrumento, o la observación, o la participación del estudiante. ¿Qué le es familiar en su práctica? A ver, les doy unos 3 minutos para que puedan escribir en el chat, por favor. A ver, vamos. Está abierto la pantalla, solamente escribir, esto me es familiar en mi práctica y en mi conocimiento, ¿no? O simplemente la evaluación auténtica o la situación significativa me es fácil. Lo que ustedes quisieran escribir de esta pantalla donde están las ideas fuerzas de cada enfoque, que no es ajena a ustedes, ¿no? Está en el currículo nacional, lo han recibido, lo han escuchado a través de las orientaciones de sus directoras, de los webinars, de las ponencias, de sus especialistas en algún momento, hasta en la evaluación. Ah, no, bueno, esto todavía creo que no lo están utilizando en la evaluación para el nombramiento, ¿no? No lo sé, de repente sí, pero creo que hay algo acá que ustedes ya los utilizan, ¿no? Así que, por favor, pueden escribir qué es familiar de todo esto que hemos mencionado, qué cosas son muy familiar y que ustedes lo evidencian en su desempeño como maestra.
Vamos, chicas, maestras, podemos ir escribiendo. Muy bien, Fiore Ochoa me dice, la evaluación auténtica es la que me suena más familiar, que empleamos con los pequeños. Efectivamente, ¿no es cierto? Situaciones de aprendizajes que vamos haciéndole auténticas. No es imaginaria. A pesar que el niño tiene mucha creatividad, nosotros le brindamos situaciones de aprendizaje y acompañamos en esas situaciones, ¿no? A través de preguntas, a través de materiales, ¿no? Muy bien, Teddy dice, evaluación para el aprendizaje es la que es más familiar. ¿Qué nos dice evaluación para retroalimentamos, ¿no? Seguramente tiene sus criterios, los analiza, hace una evaluación de inicio, de repente una evaluación diagnóstica y en las finales cierra esa brecha, ¿no? Yo quiero lograr esto, mis niños están en esto, pero en el proceso logro que aprendan y al final alcanzaron lo que nos hemos propuesto de acuerdo a su edad. Alba Urbina dice, la evaluación auténtica, la evaluación auténtica me es familiar, ya que cuando me propongo evaluar un desempeño, como usted dijo, se involucra más desempeño, se integran varias áreas. Muchas gracias, Alba dice, me es familiar, acá alguien dice, Karen, me es familiar la evaluación para el aprendizaje, ya que siempre utilizo preguntas que invitan a reflexionar. Muchas gracias, Karen. Karen dice, la evaluación auténtica es la que me es más fácil, ¿no? Porque evaluamos en situaciones auténticas, ¿no? Puedo ver que mi niño a través de, usando diferentes elementos, organiza sus elementos, los agrupa por tamaño, por color y va armando, ¿no? O de repente puedo ver cuando hacemos, invito a alguien de su interés, no sé, al granjero o al veterinario o simplemente a su abuelo y quiere hacer preguntas sobre cómo era de niño o cómo, qué hace para esto, el niño evidencia sus aprendizajes, ¿no? Karen nuevamente dice, la evaluación auténtica es la que me es más fácil, ¿sí? Bastante trabajamos en situaciones auténticas. ¿Y qué es lo más difícil para nosotros acá? A ver, Caridad dice, me es familiar la evaluación auténtica a través de preguntas, pero también se hace la retroalimentación si es necesario, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Dónde hacemos la retroalimentación? Es en la evaluación eh, auténtica, se hacen las preguntas, ¿no? Y a través de las preguntas, cuando el niño te responde o no te responde, hacemos una retroalimentación de acuerdo a sus productos, de acuerdo a su desempeño o de acuerdo a su respuesta, ¿no? Marcia, evaluación auténtica, participación de los estudiantes. Muy bien, chicas, muchísimas gracias. Y a ver, ahora sí, ya cortamos. ¿Qué es lo que se nos dificulta? A ver, de esto, ¿qué nos dificulta? Evaluación auténtica, dice Marjorie, incluye múltiples formas para medir el desempeño de los estudiantes. ¿Ya? Eso es, Marjorie, no sé si es la que te facilita, la que conoces, la que entiendes mejor o la que realizas. Porque ahorita ya entrábamos a la pregunta, ¿o es lo que te es más difícil? Por ejemplo, cuando hablamos de evaluación auténtica, en palabras muy sencillas, Ravela en todas sus ponencias decía, ¿no? La evaluación auténtica es aquella que evaluamos en situaciones reales, tal cuales, en situaciones que existen, en situaciones que puede actuar el niño, no solo pensar, sino actuar, ¿no? Y la actuación va obviamente de la mano con el pensamiento. Entonces, me imagino que eso nos es más fácil porque en educación inicial nos damos el lujo de siempre brindarles situaciones auténticas a los niños. No los tenemos sentados, los tenemos actuando, los tenemos con visita, les tenemos explorando, investigando, ¿no? En todo contexto, en el aula, afuera, a través de personas, a través de elementos, de visitas, etc.
Ya, gracias Mariori, es con la que me identifico más. Muy bien, a ver, pasamos a la otra pregunta. Decíamos, ¿cuál es o cuál nos dificulta más? Evaluación para el aprendizaje, Miss, es con que me identifico más. Muy bien, seguramente porque hace retroalimentación para ayudar a sus estudiantes. Su retroalimentación es en función a los criterios, hace preguntas de reflexión, ¿no? Creo, Fiore dice, creo que lo más difícil sería la francófona, ya que implica que los niños autorregulen sus aprendizajes o se regulen, ¿no? Bien, gracias, Fiorella. Sí, eso es lo que decíamos, o sea, ¿cómo le podemos decir al niño, nos dificulta a un niño de 3 años o 4 años, que esto es lo que va a aprender y tener claro, que tenga claro qué le van a evaluar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Seguramente vamos a encontrar la forma, pero no se puede aplicar literalmente como yo podría decirle a un estudiante de primaria o de secundaria que ya tiene un pensamiento formal, ya tiene desarrollado el pensamiento crítico reflexivo, decirle, mira, al final de esto vamos a evaluar los materiales o la presentación, la forma, los procesos y de esto, ¿no? Por ejemplo, al muchacho que le puedo decir al joven, vamos a evaluar tu cuento, ¿no? La creación de tu cuento. Vamos a evaluar si tiene, si cumple estos tres aspectos, si tiene un inicio, desenlace y un cierre, ¿no? Si tu cuento tiene un enfoque orientado a la contaminación, qué sé yo, ¿no? Y no sé, si la presentación, qué sé yo, hasta inclusive las palabras que usa, el conjunto de palabras que utiliza. Entonces, el joven estudiante, teniendo claro, seguramente sí se puede regular, es decir, al final, hiciste el desenlace, tiene el cierre, cómo empezaste o no cumpliste con estos, ¿no? Entonces, ¿qué falta a tu trabajo? Ah, ya, lo voy a rehacer, dice, ¿no? Acá me faltó, no completé, lo podría hacer, pero en cambio con los niños es un poco complicado esto, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo. Buscaremos la forma como hacerlo, ¿sí? Bien, nadie más, solo Milagros dice, allá también me dice Fiore, creo que la más difícil sería la francófona, ya que implica que los niños, evaluación francófona es la más difícil, ¿no? O decirle a los chicos, a ver chicos, ¿sobre qué aspectos podemos evaluar en esta temática también o en este producto, ¿no? Es un poco complicado. Y cuando nosotros vamos a las aulas a hacer monitoreo, dice, me han dicho literalmente a los niños, le dicen, bien chicos, hoy día les vamos a el propósito de esta actividad es que ustedes le leemos literalmente el criterio. El niño ni habrá entendido, ¿verdad? Entonces, más bien debemos tener la capacidad o el arte de cómo en su propio lenguaje del niño, sin ser un lenguaje infantil, podemos decir qué es lo que vamos a aprender con esta unidad o con este proyecto, ¿no? Vamos a aprender a crear una historia. Estamos creando una historia, para eso vamos a imaginar, no sé, vamos a escribir a nuestra manera, vamos a dibujar, qué podemos decir de esto y qué más seguirá de esto. O sea, el niño va, hay competencias que me es fácil decir al niño, vamos a crear una historia, pero ¿sobre qué? Ah, yo estoy creando una historia de un pececito, pero recuerden que la historia vamos a crear, no sé, de alguien que tiene que cuidar el medio ambiente o de repente de alguien que tiene muchos amigos y sabe respetar a sus amigos, ¿no? Entonces, el niño dice, ah, no, yo estoy creando de un monstruo que pega, golpea, mata a todos, podría decir, pero cuando está claro el criterio, creamos un cuento a partir de no sé qué y no sé cuántos para esto, para el otro, ¿no? Porque hay una necesidad de que se respeten en el aula, de que se cuiden en el aula. Y él le vamos a decir, ah, crea un cuento. Sí, la idea es crear un cuento, pero no solamente es crear un cuento a partir de eso. A ver, ¿cómo en tu historia vas a hacer? Recuerda que ese monstruo debe tener amigos.
Ya no es el que pega, golpea, no sé, hace asustar, ¿no? Entonces, buscaremos seguramente las formas más sencillas de que el niño también tenga claridad y al final no será sancionado, juzgado, pero eh, ahí están las preguntas que decimos de metacognición. ¿Crees que tu historia habla de cosas buenas? O sea, ¿cuáles son la parte más interesante o la parte que le gustará a tus compañeros de tu historia, ¿no? Dependiendo también del contenido de su historia. O sea, las preguntas de metacognición le van a permitir de una otra forma, no en ese momento, pero en el proceso de repente el niño, ¿no? ¿Crees que has utilizado los materiales necesarios para hacer tu casa, tu torre o el edificio que querías o el juguete que querías hacer? ¿Qué crees que te ha faltado? Ah, no he usado el papel. Ah, no he pintado o no he pegado sus pelos porque no quería, porque me cansé. ¿Y por qué no lo has pegado si había lana? Hay niños que no les gusta trabajar con lana picada, ¿no? ¿Por qué no le has pegado? Ah, porque me cansé. ¿Pero está bien así? Sí está bien, ¿no? Simplemente queda en reflexión. No es que tenía que tener pelo su animalito que ha hecho con papel, con cajas o con lo que sea, ¿no? Si estaban haciendo un juguete, creando un juguete. Entonces, de una u otra forma, esas preguntas de metacognición en el proceso o en el tiempo, tal vez al estudiante le va a permitir regularse. Por ejemplo, bastante se utiliza en el aula los acuerdos, ¿no? Que a los estudiantes le permiten regularse. ¿No? ¿Qué decía nuestro acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí, ¿cómo se cruza con con las preguntas, con la evaluación del aprendizaje? Si se dan cuenta, de una u otra forma, estos se involucran, se vinculan, no son enfoques aislados, ¿no? En conclusión, estos enfoques sustentan el desarrollo integral del niño, si queremos llamarle así. Sí, estoy de acuerdo con Roxana cuando dice hay cosas todavía como la evaluación francófona es difícil para los niños de 3 años. Efectivamente, por sus características, se va, como se dice, es como que se va en el aire, ¿no? Pero hay cositas desde la práctica, desde la convivencia, sí puede ir regulando el niño y por eso hablaba de las normas de convivencia o los acuerdos, perdón, o de repente las pequeñas historias me permiten al niño tomar decisiones en su actuación, ¿no? Y va aprendiendo, especialmente competencias vinculadas a personal social. Tal vez no competencias de comunicación o tal vez no competencias de ciencia, pero algunas competencias sí, y lo vamos a ir viendo en la práctica, ¿sí? Que no o sea, que tampoco sea una barrera, no seas esto, sino como esto nosotros tenemos que tener la capacidad, el arte de llevar a nuestro nivel, ¿no? A nuestros niños, considerando sus características de su desarrollo, ¿sí? Bien, entonces dice Jenny, dice, la evaluación francófona al inicio es difícil, pero debemos tener en cuenta los criterios que deben ser precisos y claros de acuerdo a su comprensión y la edad de los niños. Muy bien, Jenny, efectivamente, así es, ¿no? Entonces, concluimos que todo esto contiene nuestra evaluación formativa como propuesta en nuestro currículo o en la educación peruana, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Ay, perdón, no quiero cerrar esto, perdonen. Acá. Dice, versión que adapta, cuando digo adapta, es como adaptada del currículo nacional del enfoque de la evaluación formativa, ¿no? O sea, digamos que
todo lo que hemos hablado, su enfoque está sustentado en esos enfoques que nos dicen diversos autores, de diversas propuestas que surgen también del constructivismo, ¿no? Dice, la evaluación es entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación entonces diagnóstica, retroalimenta y posibilita, o sea, la evaluación entonces diagnóstica, retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. En conclusión, todo lo que nos dicen los enfoques está en nuestro currículo, ¿no? Por lo tanto, el enfoque es formativo. El enfoque de la evaluación es formativo, por eso le llaman evaluación formativa, ¿no? La evaluación, ¿por qué? Porque es un proceso sistemático, o sea, continuo y constante, ¿no? En el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de la competencia en cada estudiante, no del grupo, sino en cada estudiante, ¿no? Bueno, acá se me fue una palabra con el que a partir de ello podemos contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje, ¿no? Con el resultado, con la información o con el énfasis de contribuir oportunamente a su aprendizaje. Esa es la evaluación formativa o el enfoque formativo. Entonces, en todo momento del proceso de enseñanza de aprendizaje, vamos a tener en cuenta o cómo vamos a considerar o cómo en nuestro desempeño se va a evidenciar también que estamos evaluando, ¿no? Entonces, ahora ya teniendo claro esos enfoques, nos hacemos una pregunta. Dice, la enseñanza, no nos hacemos una pregunta, sino quisiera que este texto se podamos analizar, ¿no? Dice, la enseñanza nunca puede garantizar el aprendizaje del estudiante. ¿Qué opinión nos merece esto? A ver, ¿cuánto nos falta? Nos falta 5 minutos. Dice, la enseñanza nunca puede garantizar el aprendizaje del estudiante, ¿no? Tal vez es cierto, ¿no? El niño puede o no puede aprender, por más, muy al margen de que tú puedas lucirte, puedes utilizar los materiales, una situación significativa, no te garantiza que aprenda, ¿no es cierto? Entonces, nos decimos, la evaluación como forma de aprendizaje y enseñanza dice, se puede no aprender algo a pesar de que el profesor se esfuerce por enseñar. Se puede aprender algo a pesar de que ningún profesor le enseñe. Entonces, ¿de qué depende el aprendizaje? ¿No? Yo puedo aprender, no puedo aprender algo que a pesar que me den todos los materiales, mira, si yo tengo todo, el profesor trae sus materiales, el profesor presenta un espacio saludables, cómodos, pero no aprendo. A veces puedo aprender muchas cosas a pesar que el profesor no me lo enseñe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, ¿cuál es acá si queremos llamarle así, cuándo es que el estudiante aprende? Si acá dice, no puede aprender, a pesar que el profesor le brinda lo mejor, no aprende. Y a veces aprende sin ningún profesor. Pasa, ¿no? Hay muchos niños no vienen al colegio en inicial y en 5 años, wow, vienen sabiendo muchas cosas, hasta cosas que no deben saber. Porque acá el vínculo, maestras, es el interés y que el niño sepa lo que va a aprender, ¿no? Aún así, hay un riesgo, no sé si decirle riesgo, un factor de que de repente acá ves, acá dice, cuando es de su interés. Muy bien, Jenny, dice por acá, cuando él lo descubre, cuando su aprendizaje fue directo. Perfecto. Entonces, de ahí alguien más dice acá, aprendizaje por descubrimiento, ¿no?
lo va a ir descubriendo, va a ir a través de todas las posibilidades que se da, ellos van descubriendo a través de los intereses que tienen por algo, ellos van aprendiendo. Muy bien, entonces, la evaluación como forma del aprendizaje y enseñanza, a veces el resultado de nuestra acción docente nunca está garantizado porque los estudiantes no necesariamente aprenden lo que enseñamos, independientemente cuánto enseñemos, ¿no? Pero si es de su interés, si es a partir de lo, y este ejemplo es un típico ejemplo, ¿no? De repente nosotros estamos enseñando otra cosa y el niño está pensando en otra cosa. Por eso, de ahí la importancia de lo que dice su interés, ¿no? De ahí la importancia de la vivencia. De ahí la importancia de que él exprese cuánto ha aprendido, de ahí la importancia de acompañar también al estudiante, ¿no? Entonces, la evaluación es importante para la toma de decisiones de los estudiantes y del maestro, porque busca la autonomía del estudiante, toma conciencia de sus dificultades, fortalezas que tiene, y también favorece su confianza para asumir desafíos, errores, ¿no? Lo que ustedes dijeron en antes, uy, me he dado cuenta que de repente no estoy haciéndolo bien, entonces es un reto para mí, ¿no? Por ello decía, acá hay duplicado para asumir desafíos, ¿no? O sea, al estudiante le sirve para asumir desafíos. Si no hay ese vínculo del estudiante con la evaluación y de la situación de aprendizaje auténtica, el niño no va a aprender. En cambio, si hay un vínculo con su interés, es algo vivencial para él, él sabe lo que tiene que aprender, entonces para él se convierte en un desafío, asume sus responsabilidades, comunica qué es lo que quisiera hacer, qué sabe y lo que no sabe y cómo podría alcanzar lo que pretende, ¿no? Para el maestro permite atender la diversidad de necesidades del estudiante, de evaluación, ¿no? Para brindar oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados. Por eso que las diversas situaciones reales son oportunidades de aprendizaje para los niños, ¿no? Los diversos intereses también son oportunidades de aprendizaje para los niños. Retroalimentas permanentemente en función a las diferentes necesidades. Hay retroalimentación grupal, hay retroalimentación individual de acuerdo a su necesidad. Y ahí nosotras las maestras de educación inicial, yo diría somos tromes porque vemos de manera individual a nuestros niños y buscas diversas formas y métodos de enseñar. Por eso tenemos talleres, tenemos actividades de exploración, de investigación, de dramatización, de diversas actividades muy ricas que planteamos a través de los proyectos, ¿no? Que le permiten al niño alcanzar esos aprendizajes propuestos en nuestro currículo. Bien, entonces, perdón. Es que me está marcando se prendió perdón, el alarma porque me quedan 3 minutos. Dice, la idea fuerza. Los modos en que evaluamos a nuestros estudiantes forman parte del ADN del modelo educativo en el que trabajamos. O sea, tenemos una propuesta, evaluación formativa. Entonces, eso debe correr en nuestras venas, en nuestra sangre y de esa forma debemos evaluar, ¿no? La evaluación es un indicador muy potente del tipo de enseñanza que brindamos. Se dice, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas, ¿no? Un modo de empezar a cambiar nuestra práctica de enseñanza es comenzar por observar nuestra propuesta de evaluación. ¿Cuál es nuestra propuesta de evaluación? Ya tenemos una propuesta desde el currículo, ¿no? ¿Y nuestra propuesta en el aula cuál es? ¿No? Tomamos registros, evaluamos desempeños, nos planteamos nuestros criterios vinculados a la competencia. Si lo que recogemos tiene vínculo con el desempeño del niño o no. O sea, hay muchas acciones de las que hemos hablado que tienen que evidenciarse en nuestra práctica, ¿no? Entonces, recordemos que la evaluación es formativa porque busca valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas
que signifiquen retos y que le permita poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Lo que decían, ¿no? En una situación, el niño no solamente evidencia, combina una capacidad de X competencia, sino otras capacidades también. Solo que yo para evaluar echo ojo a estas capacidades de esta competencia, ¿no? Lo dice en el Currículo Nacional de Educación Básica, en la página 177. Bien, maestras, muchísimas gracias. Hemos terminado en hora puntual, porque yo suelo pasarme a veces, y les espero el día jueves con la temática que continúa sobre nuestro módulo. Muchas gracias y buenas tardes. Docente, ¿te gustó la clase? Si quieres acceder a más contenido como este y enriquecer tus estrategias de enseñanza, contáctanos a los siguientes números. Te esperamos para que juntos sigamos creciendo.